Papá, la señorita me pidió que te diera esto antes de irse. Esas fueron las palabras que me dijo mi hija de 8 años cuando entró a mi cuarto en puntas de pie esa noche. Yo estaba sentado en el borde de la cama, con las 2 piernas enyesadas y la cabeza apoyada entre las manos. Bárbara había terminado de lavar los platos en la cocina con un ruido violento de sartenes y platos chocando contra la pila. Hacía media hora que la casa había quedado en un silencio pesado, de ese que deja la tormenta cuando se va. La pequeña se acercó, estiró el brazo y dejó caer en mi regazo un papelito blanco, doblado 4 veces en forma de triángulo, arrugado por la humedad de su mano de niña. Lo abrí despacio. Tenía los dedos torpes por los calmantes y me costó desdoblar las esquinas. Había 2 líneas escritas con lápiz negro, con una letra fina y firme de mujer joven. La sopa de hoy tenía un olor raro y vi lo que cayó del frasco chico. No la pruebe, por favor no la pruebe más. Leí esas 2 líneas una vez. Las leí 2 veces. Sentí un frío seco subiéndome por la nuca, como si alguien hubiera abierto una ventana de golpe en medio del invierno. Giré la llave de bronce de la puerta del dormitorio por primera vez en 17 años de matrimonio. ¿Desde cuándo estaba pasando esto en mi propia mesa? ¿Qué había en ese frasco chico que guardaba en el mueble de la despensa? ¿Por qué una muchacha de 23 años arriesgó su trabajo y su nombre para dejarme esa nota en el bolsillo de mi hija? ¿Y qué clase de mujer era la que dormía a mi lado cada noche y me pasaba la mano por la cabeza mientras yo comía? Esa nota destruyó en 10 segundos cada certeza que yo había construido durante casi medio siglo de vida. Lo que hice en las horas que siguieron, lo que averigüé en silencio masticando la rabia a oscuras, sin que nadie en esta casa notara un solo cambio en mi cara, es la única razón por la que hoy estoy sentado aquí contándoles esto a ustedes. Pero para que ustedes entiendan el peso de lo que estaba escrito en ese papel doblado, primero necesitan saber quién era yo antes de que todo se rompiera. Me llamo Antonio. Tengo 47 años y soy mestre de obras, contratista de albañilería y restauración de piedra y madera rústica desde que tengo uso de razón. Hasta esa tarde de lluvia, yo pensaba que mi vida era, si no perfecta, al menos una fortaleza firme que nada ni nadie podía derribar. A Bárbara la conocí hace 20 años, en la inauguración de una bodega vieja que yo había terminado de restaurar en las afueras de la ciudad. Ella trabajaba como encargada de protocolo para una empresa de eventos. Recuerdo el olor a madera de roble recién cepillada, el ruido de los vasos de vidrio y a ella parada junto a una columna de piedra, vistiendo un tapado verde oscuro que le resaltaba los ojos. Sonreía con una soltura que a mí, que venía del barro y del polvo de la obra, me parecía de otro mundo. Me habló del acabado de los arcos, de la luz de los ventanales, y me escuchó hablar durante 2 horas sobre vigas maestras y mezclas de cal sin cansarse. 6 meses después, estábamos viviendo juntos. 3 años más tarde, firmamos el registro civil. Durante 17 años, fue la mujer por la que yo trabajaba de lunes a lunes, levantándome a las 5 de la mañana para coordinar cuadrillas de peones, comprar bolsas de cemento y pelear presupuestos. Todo lo que gané en 25 años de oficio no fue a parar a acciones ni a lujos de catálogo. Todo se convirtió en piedra, ladrillo y herramientas. Compré un terreno grande en la carretera vieja, levanté un depósito de 500 metros cuadrados con paredes de mampostería gruesa. Compré 3 camionetas de trabajo, una mezcladora industrial, andamios de tubo reforzado y una casa de 2 plantas al frente con un jardín lleno de rosales. Para mí, ese depósito y esa casa no eran números en un extracto bancario. Era la memoria viva del sudor de mi padre y de mis manos. De mi padre heredé solo 2 cosas cuando murió de un paro cardíaco hace 10 años. Una libreta de notas con tapas de cuero y su martillo de carpintero con cabo de latón grabado a cincel. Un martillo pesado, gastado por el uso, con el que él me enseñó a clavar el primer listón cuando yo tenía 12 años. Antonio, me dijo mi viejo en el taller unos meses antes de irse, las casas se pueden vender o se pueden quemar, pero el oficio y la honra se llevan en la herramienta. Este martillo va a ser de tu hijo el día que cumplas 50 años. Le prometí guardarlo hasta ese día, y el martillo quedó guardado en el fondo del cofre de hierro,
detrás del panel de nogal del depósito. Qué ciego fui durante tanto tiempo. Mirando hacia atrás, las señales estuvieron ahí, flotando frente a mis ojos como motas de polvo en el aire de la tarde, pero yo las llamé cansancio, estrés de la construcción, manías del matrimonio. Hace 8 meses, Bárbara empezó a insistir en que yo debía descansar más, en que la empresa necesitaba una reestructuración legal para pagar menos impuestos y que ella podía encargarse de la parte administrativa con un abogado que le había recomendado un conocido. «Tú solo sabes trabajar con las manos, Antonio», me dijo una noche mientras me servía un vaso de agua en la cocina. Lo dijo con una voz suave, casi con lástima, pero había una dureza oculta detrás de sus ojos. No me sonó mal. Pensé que tenía razón. Pensé que una mujer que lleva 17 años a tu lado solo busca quitarte peso de encima. El accidente ocurrió un martes de lluvia torrencial. Volvía de revisar una estructura de vigas en una casa de campo por la carretera de la Serra. Es un camino de curvas cerradas que conozco desde muchacho. Bajaba despacio, a no más de 50 kilómetros por hora, cuando llegué a la curva de la cantera vieja. Apreté el pedal de freno antes de entrar en la recta. El pedal se fue al fondo sin oponer resistencia, como pisar una esponja mojada. Bombeé 1, 2, 3 veces. Nada. La camioneta empezó a ganar velocidad hacia el cerco de piedras. Lo único que pude hacer fue girar el volante con todas mis fuerzas hacia la pared de tierra para no caerme al barranco. El impacto fue seco, terrible. El parabrisas se hizo trizas, el volante me aplastó el pecho y la pierna izquierda quedó atrapada entre los pedales doblados. Desperté 2 días después, en una sala de hospital con olor a desinfectante barato, 3 costillas fisuradas y las 2 piernas inmovilizadas. Bárbara estaba sentada en la silla de al lado, tomándome la mano con los ojos rojos de haber llorado. «Pensé que te perdía, Antonio», me dijo al oído. Me besó la frente con una ternura que en ese momento me pareció el regalo más grande del mundo. Los médicos me dijeron que tendría para 3 o 4 meses de reposo absoluto antes de volver a dar un paso por mí mismo. Cuando me dieron el alta y volví a la casa en una silla de ruedas alquilada, Bárbara asumió el control total. Les dijo a mis amigos de la obra que no me molestaran, que yo necesitaba tranquilidad. Y para ayudar en la casa mientras yo no podía moverme, contrató a Lucila, una muchacha de 23 años que estudiaba farmacia por las noches y buscaba un trabajo de media jornada como auxiliar doméstica. Pero hubo un detalle que Bárbara dejó claro desde el primer día frente a la muchacha y ante mis hijos. La comida de Antonio la preparo yo. Ni una sopa, ni un té, ni un plato sale de esta cocina si no lo hago yo misma. A mi esposo lo cuido yo con todo cariño. Durante 3 semanas, cada mediodía y cada noche, mi esposa me servía el plato de comida caliente. Se sentaba enfrente y me miraba fijamente mientras yo masticaba. «Come todo, Antonio», me decía con esa sonrisa dulce que yo conocía desde hacía 2 décadas, y yo comía. Comía pensando en el amor de mi mujer. Mientras las fuerzas se me iban de las manos día a día, mientras las uñas se me ponían de un color grisáceo y una fatiga extraña, helada, me pesaba en las articulaciones cada vez que intentaba mover los brazos. Hasta que llegó esta semana. La primera vez fue el martes. Bárbara había dejado una cazuela de carne sobre la mesa de la cocina para ir a atender una llamada telefónica al patio. Lucila pasó caminando con el cesto de ropa limpia de los niños. Tropezó de forma torpe contra la pata de la mesa y el cesto cayó directamente sobre mi plato, volcándolo entero sobre el piso de baldosas. Bárbara entró corriendo, pálida de rabia, y aunque disimuló frente a la muchacha, esa noche escuché desde mi cama cómo la insultaba en voz baja en el pasillo. La segunda vez fue hoy al mediodía. Un caldo espeso de verduras. Bárbara me dejó el plato servido enfrente y volvió a salir al lavadero. Lucila entró a buscar una jarra de agua, estiró el brazo de manera torpe sobre la mesa y la jarra de vidrio se estrelló contra mi plato, rompiendo la loza y desparramando la sopa por todo el comedor. Bárbara no aguantó. Explotó con una furia descontrolada, gritando insultos que yo jamás le había escuchado decir, humillando a la muchacha frente a mis hijos que lloraban asustados junto a la puerta. Le dio 10 minutos para juntar sus cosas en una bolsa
y la echó a la calle bajo la lluvia sin pagarle ni la semana. Volviendo a esa noche, a ese momento preciso en que mi hija pequeña salió de mi cuarto en puntas de pie después de entregarme el papel, me quedé solo en la oscuridad. Con las manos temblándome por la debilidad y el miedo, desdoblé las 2 líneas escritas a lápiz por Lucila. La sopa de hoy tenía un olor raro, y vi lo que cayó del frasco chico. No la pruebe, por favor, no la pruebe más. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas a mi alrededor. Cerré la puerta del cuarto con llave, girando el cerrojo de bronce hasta escuchar el golpe seco del metal. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché los pasos finos de Bárbara descalza sobre el parqué del pasillo. Se detuvo justo del otro lado de la madera. La manija de la puerta intentó bajar. 1 vez, 2 veces. «¿Antonio?», dijo su voz desde afuera, suave, dulce, idéntica a la voz con la que me prometió cuidarme hace 17 años. «¿Por qué cerraste con llave, mi amor? Te traje tu remedio de la noche». Me quedé inmóvil en la silla de ruedas, sintiendo el latido sordo del corazón golpeándome contra las costillas, con el papelito de Lucila apretado en la palma de la mano hasta romperlo. La puerta de mi vida antigua se había cerrado para siempre, y del otro lado de la madera, la mujer con la que había compartido mi cama durante casi 2 décadas esperaba en silencio con un vaso en la mano. El pestillo metálico de la ventana trasera del pasillo crujió con un chasquido seco a las 3:20 de la madrugada. Ese ruido diminuto, áspero como un rasguño sobre chapa oxidada, me sacó del sopor de la fiebre. No respondí a la voz de Bárbara. Apagué la pequeña lámpara de noche con la yema del pulgar, contuve el aire en el pecho y esperé. Afuera, la lluvia constante que caía sobre las canaletas de zinc del patio tapaba los pasos, pero el olor a humedad de la tierra mojada entrando por la rendija de la madera me indicó que la puerta del lavadero acababa de abrirse. Deslicé los pies descalzos fuera de la cama con una lentitud agónica. Las piernas me pesaban como 2 troncos de quebracho verde, rígidas dentro de los moldes de yeso que me bajaban desde los muslos. Me arrastré por el suelo de madera, centímetro a centímetro, usando solo la fuerza de los antebrazos y los codos para no hacer sonar las tablas del piso. Si alguna vez han intentado arrastrar 90 kilos de carne inútil en medio de la oscuridad más absoluta, sabrán el dolor sordo que se junta en los hombros. Guarden ese detalle en la memoria, guárdenlo bien, porque cada metro de ese pasillo me costó un pedazo de piel. Llegué hasta la puerta entornada del depósito pequeño que da al patio interno, justo detrás de la cocina. El olor a pino rancio y a aceite mineral quemado flotaba en el aire estancado del ambiente. A través de las listones de la celosía de madera vi una luz amarilla y temblorosa encendida en la galería exterior. Bárbara no estaba sola. Junto a la mesa de trabajo de hierro, donde yo solía afilar los formones y reparar los motores de las mezcladoras, había un hombre de pie. Llevaba un abrigo impermeable gris oscuro, húmedo por la garúa, y sostenía un maletín de cuero rígido sobre las rodillas. Lo reconocí al instante por la calvicie brillante bajo la luz del foco desnudo y por esa voz pausada, casi susurrada, de los leguleyos de pueblo. Era el doctor Esteban Osorio, el abogado que Bárbara había metido en la administración de mis papeles hacía 6 meses, bajo la promesa de reducir las cargas de la obra. El plazo vence el viernes de la semana que viene, Bárbara, a las 11:30 de la mañana en punto. Osorio sacó una pluma estilográfica de su bolsillo interior y dio 3 golpes suaves con el capuchón sobre una carpeta de cartón azul. Si el documento no está ingresado en el registro con la firma del titular antes de esa hora, la Junta de Acreedores de la Sociedad Comercial ejecuta la hipoteca sobre el predio entero. «Va a firmar, Esteban», respondió Bárbara. Su voz no tenía el tono dulce y afelpado con el que me hablaba a mí cuando me alcanzaba el vaso de agua a la cama. Era una voz seca, metálica, áspera como una lija, pasada sobre hierro oxidado. «Lleva 3 semanas comiendo apenas la mitad de lo que le sirvo, gracias a esa muerta de hambre que tuve que echar hoy, pero el cuerpo ya no le da más. Mañana mismo le pongo la hoja enfrente mientras esté adormilado por los calmantes.
No podemos permitirnos otro desatino como el de la camioneta, dijo Osorio, bajando aún más el tono mientras abría la carpeta. El mecánico que tocó la manguera del líquido en la cantera vieja cobró $2,000 y dejó el trabajo a medias. Si el viejo no hubiera estrellado el vehículo contra el cerro de tierra, hoy no estaríamos corriendo contra el almanaque. El viejo. El viejo. Escuchar esa expresión en la boca de la mujer con la que dormí 17 años me clavó un alfiler helado en el estómago. Yo no era su esposo. No era el hombre que le había construido una casa de 2 plantas con jardín de rosales. No era el que trabajaba de sol a sol para que a su familia no le faltara nada. Para ellos dos, yo era una molestia estorbando sobre una silla de ruedas. «No menciones al mecánico», murmuró Bárbara, acercándose a la luz del foco. El vapor de su aliento salía blanco por el frío de la noche. Ese tonto de mi hermano Darío ya recibió su parte para figurar como presidente en los estatutos de la nueva empresa. Lo único que cuenta ahora es que la escritura de la propiedad de la carretera vieja y el depósito de materiales pasen limpios a la sociedad limitada antes del viernes. $450,000 en activos que entran directo a la cuenta de la firma sin que nadie pueda hacer un reclamo. ¿Y el bobo que firma?, preguntó el abogado con una mueca helada que le dibujó 2 arrugas profundas junto a la boca. ¿Qué hacemos si despierta con la cabeza despejada antes del viernes a las 11:30? El bobo que firma. El bobo que firma. Esas 4 palabras quedaron flotando en el aire del patio como un tufo pestilente a cañería rota. Esa fue la señal número 1 de que mi matrimonio nunca había sido más que un negocio montado a largo plazo. «No va a despertar con la cabeza despejada», contestó Bárbara, y la vi sacar del bolsillo de su bata un frasco transparente de cristal pesado, no más grande que un dedal, con una tapa de cuentagotas envuelta en cinta negra. La chica de la limpieza arruinó los platos de esta semana porque sospechaba algo, pero me quedan 3 dosis del producto que traje del galpón de mi padre. Con 2 gotas en el caldo de la cena de mañana, el bobo firma lo que le ponga adelante, y para el fin de semana, el médico del barrio firma el certificado por paro cardiorrespiratorio sin hacer preguntas. Un hombre convaleciente de un choque grave, golpeado en el tórax. Nadie va a buscar nada extraño. Sentí un sabor amargo, gelatinoso, subiéndome por la garganta. El olor a humedad de la celosía de madera parecía acrecentarse, volviéndose sofocante. Me apreté la muñeca izquierda con los dientes, para no soltar un quejido cuando una punzada de dolor me atravesó la cicatriz de la pierna enyesada. «Asegúrate de que no quede ni un solo papel de la cuenta del banco dentro de la casa», insistió Osorio, cerrando la carpeta con un golpe seco de la mano. «Si la policía o algún perito mete las narices después de la muerte, esos $60,000 que desviamos mes a mes desde la cuenta de la empresa tienen que figurar como gastos operativos de la obra. Todo está guardado donde debe estar», dijo ella con una serenidad pasmosa, dando un paso hacia atrás hacia la sombra de la cocina. «Mañana a primera hora le sirvo el desayuno. Ya verás que para el mediodía tenemos la rúbrica lista en la hoja de sesión». Osorio se ajustó el abrigo de lana, tomó su maletín y caminó hacia la puerta lateral que daba a la calle vieja. El sonido de sus pisadas sobre la grava mojada se fue apagando lentamente hasta ser tragado por el rumor de la lluvia. Bárbara se quedó sola en medio de la galería. Se acercó a la mesa de hierro, tomó una franela sucia y limpió con cuidado la superficie donde el abogado había apoyado el maletín, como si quisiera borrar cualquier rastro de la visita. Luego apagó la lámpara. La oscuridad volvió a cubrir el patio. Escuché el chasquido del cerrojo de la cocina al cerrarse por dentro. Escuché sus pasos suaves ascendiendo por la escalera de madera hacia el piso superior, ajena a la sombra humana que permanecía tirada sobre el piso del depósito pequeño, respirando el polvo del suelo y el olor a aceite rancio. Me quedé allí inmóvil durante casi 20 minutos, esperando a que el silencio de la casa se volviera denso y parejo otra vez. Qué ingenuo fui al pensar que los temblores en las manos y la visión borrosa de las últimas 3 semanas eran consecuencia del golpe en la cabeza contra el parabrisas de la camioneta.
Qué ciego fui al no entender por qué la comida siempre venía servida desde la cocina sin que se me permitiese acercarme a la olla. Me arrastré de vuelta por el pasillo con la boca seca y los hombros ardiendo. Llegué al borde de la cama, escalé la estructura de madera con las uñas clavadas en el colchón y me senté en la penumbra. Faltaban exactamente 6 días para el viernes a las 11:30 de la mañana. 6 días para que $450,000 en terrenos, maquinarias y la memoria de mi viejo pasaran a manos de un abogado corrupto y de la mujer que me miraba dormir cada noche. 6 días para que mi vida valiera menos que la gota de un frasco de cristal. Tomé el papelito doblado que Lucila le había entregado a mi hija y lo escondí debajo de la suela interna de mi zapato de trabajo, el que estaba apoyado en el rincón del ropero. A las 5 de la mañana, cuando la luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las hendiduras de la persiana, escuché un ruido que no esperaba a esa hora. No venía de la cocina ni del patio. Venía del piso de arriba, justo sobre mi cabeza. El chillido áspero de la chapa del extractor del baño, seguido por el sonido metálico de una herramienta pesada raspando contra la pared de ladrillos. Las 6 de la mañana sonaron en el reloj de pared de la cocina con 6 campanadas secas y metálicas. Bárbara bajó la escalera a las 6:15, vistiendo su abrigo de lana gris y sosteniendo las llaves de la camioneta. Cruzó el pasillo sin mirar hacia mi dormitorio, convencida de que los sedantes me tenían hundido en un sueño pesado, y cerró la puerta de entrada tras de sí. El motor del vehículo arrancó en el portón y el rumor de las ruedas sobre el asfalto mojado se perdió rumbo al centro de la ciudad. Apenas se apagó el ruido en la calle, moví la silla de ruedas hasta la ventana del patio. Me puse un saco viejo de franela sobre las pijamas, destrabé el pestillo lateral de la puerta de servicio que daba al pasillo del depósito y salí al frío de la mañana. Moverme por el pavimento irregular con las piernas inmóviles me exigía un esfuerzo salvaje en los hombros, pero la rabia actuaba como un combustible helado que me quemaba por dentro. Caminé, o mejor dicho, rodé, 4 cuadras por la vereda de tierra hasta llegar a la Plaza de los Eucaliptos, el punto de encuentro que le había indicado a Lucila a través de un mensaje corto enviado desde el teléfono viejo que guardaba en el taller. La muchacha estaba sentada en un banco de piedra, tiritando bajo una llovizna fina que le pegaba las mechas de pelo a la frente. Llevaba su bolso escolar cruzado al pecho y los nudillos rojos por el viento. Al verme llegar entre los troncos grises de los árboles, se puso de pie de un salto. «Señor Antonio», murmuró con la voz entrecortada, apretándose las manos contra el pecho. Pensé que no iba a poder salir de la casa. «Dime qué había en ese frasco, Lucila», le dije sin rodeos, deteniendo la silla a 1 metro de ella. El olor a hojas secas de eucalipto y a tierra húmeda llenaba la plaza desierta. «Necesito escucharlo de tu boca». La muchacha tragó saliva, miró hacia ambos lados de la calle y sacó un cuaderno de apuntes de su bolso. Lo abrió por una página marcada con un lápiz rojo. «Estudio el 3er año de farmacia, señor Antonio, y en el laboratorio vemos principios activos todos los días», dijo, bajando el tono hasta convertirlo en un susurro. Lo que cayó de ese frasco chico no era medicina. Era un insecticida agrícola a base de fosforados organoclorados, de los que se usaban antes para fumigar las tiras de madera contra la carcoma. Se diluye en líquidos calientes sin dejar sabor fuerte, solo un rastro vagamente metálico. En dosis pequeñas y diarias no mata de golpe, causa pérdida de masa muscular, temblores en los dedos, confusión mental y un fallo respiratorio lento que cualquier médico confunde con una secuela del accidente. Escuchar la explicación técnica en la voz limpia de esa muchacha de 23 años hizo que la nebulosa de los últimos meses se disipara de golpe. Ahí estaba la señal número 2 que dejé pasar como un estúpido. Esos mareos por las tardes, el ardor sordo en las articulaciones, la incapacidad para sostener el lápiz al trazar los planos en el papel milimetrado, no eran secuelas de las costillas rotas ni de la conmoción cerebral del choque contra la cantera de tierra. Me estaban apagando como se apaga una vela en un sótano sin aire, cucharada a cucharada.
bajo la mirada atenta de la mujer que me juraba amor eterno frente a las visitas. Les vi la intención desde la segunda semana, señor, agregó Lucila, mirándome fijo a los ojos con una entereza que me conmovió. Por eso tiré la primera cazuela y por eso rompí la jarra de vidrio ayer. Prefería que me humillara y me echara a la calle antes que dejar que usted se tomara ese caldo. Te debo la vida, muchacha, le respondí, tocándole el brazo con la mano temblorosa. Pero necesito un favor más. No puedes volver a esa casa. No voy a volver, dijo ella, ordenando sus hojas. Pero cuídese. Bárbara sabe que usted está débil y no va a esperar mucho más. Nos despedimos en la esquina de la plaza. Regresé a la propiedad de la carretera vieja antes de que el sol terminara de despuntar sobre los techos de chapa, pero no entré a la vivienda principal. Giré la silla de ruedas hacia el galpón del fondo, donde se guardaban los sacos de cal, las hormigoneras y los tableros de pino. Allí, sentado sobre un tambor de aceite vacío, encontré a Darío Fontán, mi cunado. Estaba fumando un cigarrillo barato, con los ojos hundidos y la ropa manchada de pintura fresca. Tenía 39 años, una lista de deudas de juego que le pisaban los talones y una debilidad de carácter que su hermana Bárbara había manipulado desde que era un muchacho. «Antonio», balbuceó al verme aparecer por el portón lateral, soltando el cigarrillo al suelo y pisándolo con la suela de la bota. «¿Qué haces fuera de la cama? Tu esposa me dijo que no podías levantarte». «Sé lo de la firma, Darío», le dije con una frialdad que hasta a mí mismo me extrañó. Mi voz no sonó a amenaza, sonó al peso de una viga de hormigón cayendo sobre el barro. «Sé que pusiste tu nombre para la junta directiva de la nueva sociedad comercial». El muchacho se puso pálido como un pedazo de yeso fresco. Se pasó la mano por la cara temblando y se dejó caer contra la pared de mampostería. «Yo no quería, Antonio», sollozó con una voz miserable, sin mirarme a la cara. «Ella me dijo que tú ibas a quedar incapacitado por el golpe en las piernas, que la empresa se iba a ir a la quiebra por las deudas de la obra y que esto era para salvar la casa de los chicos. Me hizo firmar unos estatutos en el estudio de Osorio hace 3 semanas. Estatutos. Estatutos. Esa palabra sonaba limpia y elegante en la boca de los abogados, pero en las manos de Bárbara significaba despojarme de $450,000 en bienes, maquinaria y el predio que mi padre levantó con su lomo. Me dijeron que tú ibas a ceder la propiedad voluntariamente para evitar la ejecución de los acreedores», continuó Darío, limpiándose la nariz con la manga del suéter. «Pero ayer escuché a Esteban Osorio hablar por teléfono con un tasador. Dijeron que el viernes a las 11:30 de la mañana, en cuanto tú firmes la cesión, la propiedad sale a remate privado y a mí me dan $10,000 para pagar mis deudas y salir del país. Te lo juro por la memoria de mi madre, Antonio, yo no sabía nada de los medicamentos». Lo miré en silencio durante 1 minuto entero. Un silencio denso, pesado, cargado con el olor a polvo de piedra y serrín que llenaba el taller. «Vas a hacer exactamente lo que yo te diga, Darío», le dije, bajando la voz hasta fijarla en un tono de hierro. «O te juro que la policía te saca de este galpón esposado antes de que termine el día por complicidad en estafa». El muchacho asintió 3 veces con la cabeza, aterrorizado, apretando las manos contra las rodillas. Regresé a la casa por la puerta trasera antes de las 9 de la mañana. Me acomodé en la silla de ruedas junto a la mesa del comedor, con las piernas inmovilizadas bajo la manta y la cara fingiendo el cansancio habitual de los sedantes. A las 9:20 escuché el ruido de la camioneta estacionándose en el garaje. Bárbara entró por la puerta principal, cargando una bolsa de la farmacia y una carpeta de tapas negras bajo el brazo. Traía una sonrisa fresca dibujada en los labios, esa misma sonrisa con la que me recibía después de 10 horas de trabajo en la obra. «Hola, mi amor», dijo con voz melodiosa, acercándose para dejarme un beso helado en la mejilla. «¿Cómo te sientes hoy? Te traje unas gotas nuevas que me recomendó el doctor en el centro para que descanses mejor». «Me siento flaco, Bárbara», le respondí, mirándola directo a los ojos sin pestañear. «Siento que me faltan las fuerzas para llegar a la semana que viene». «No digas eso, Antonio», susurró, acariciándome el cabello con los dedos finos.
Todo va a estar resuelto muy pronto. Para el viernes vas a ver que el peso de los negocios ya no va a ser un problema para ti. Apoyó la carpeta negra sobre la mesa de centro, a menos de 2 metros de mi silla. A través de la solapa de plástico transparente, pude distinguir 3 líneas mecanografiadas en la primera página. Escritura de cesión de activos y derechos dominiales a favor de la firma Inversiones del Sur S.R.L. Faltaban exactamente 6 días para la fecha límite de las 11:30 de la mañana. 6 días en los que yo debía seguir jugando el papel del bobo que firma mientras el veneno se acumulaba en mis platos. Bárbara subió al segundo piso a cambiarse de ropa. Aproveché esos minutos de soledad en el comedor para revisar el borde inferior de la carpeta. Allí, prensada entre las hojas de papel sellado, vi una pequeña nota adjunta escrita a mano con la letra corrida de Esteban Osorio. Leí las primeras 3 palabras de la nota y sentí que la sangre se me congelaba en las venas. No solo buscaban quedarse con la propiedad de la carretera vieja y el depósito de materiales por $450,000. Había una cláusula adicional que involucraba directamente a la casa donde dormían mis hijos, y el plazo de ejecución no empezaba el viernes. El plazo real para despojarme del primer documento comenzaba esa misma tarde a las 4. Si te mueves antes de tiempo, Antonio, pierdes todo en 10 minutos. La voz de don Hugo Bustamante sonó firme, raspada por 50 años de tabaco negro y pasillos de tribunales. Estábamos encerrados en la trastienda de su despacho, un cuarto angosto con olor a papel viejo, cuero húmedo y tinta seca que olía exactamente igual al estudio donde mi padre arreglaba los contratos de la obra hace 30 años. Don Hugo tenía 61 años, los tiradores del pantalón caídos sobre la camisa blanca y una lupa pesada de bronce apoyada sobre el informe de laboratorio que Lucila me había conseguido. Había llegado hasta allí a las 3 de la tarde, aprovechando las 3 horas en que Bárbara salía a hacer las compras de la semana y a llevar a los chicos al taller de dibujo. Mi amigo y maestro de obras jubilado me había llevado en el asiento trasero de su camioneta vieja, tapado con una lona de carpintero para que ningún vecino de la carretera me viera salir. «Escúchame bien, porque no te lo voy a repetir 2 veces», dijo don Hugo ajustándose las gafas sobre la nariz y señalando con el dedo índice el sello oficial del análisis. «El químico que hallaron en la sopa es evidencia suficiente para iniciar una investigación, pero si vas ahora mismo a la fiscalía con esta sola hoja, el abogado de tu esposa va a alegar que la muestra fue manipulada por la muchacha que echasteis de la casa. Dirán que fue una venganza de la sirvienta. Tu firma en la sociedad comercial quedará firme y el viernes a las 11:30 de la mañana estarás en la calle sin un solo metro cuadrado de tierra». «¿Y qué se supone que haga entonces, don Hugo?», le pregunté, sintiendo cómo el sudor frío de la tarde me pegaba la camisa a la espalda. ¿Seguir sentado en esa silla esperando a que me pongan la tercera gota en el plato? «Absolutamente nada que los ponga en alerta», respondió el viejo abogado, apoyando las 2 palmas de las manos sobre la mesa de nogal. «Tu única ventaja en este momento es que ellos están convencidos de que eres un trapo sucio sin voluntad. Para Bárbara y para Esteban Osorio, tú no eres más que el bobo que firma. Deja que lo sigan creyendo. Que piensen que el plan marcha sobre rieles. El bobo que firma». Aquella frase volvía a retumbar en mis oídos como el golpe seco de un mazo de madera sobre la madera hueca de un encofrado. «El mecanismo jurídico que están usando es una trampa de ratas muy bien armada», continuó don Hugo, sacando un plano catastral del archivo y desplegándolo frente a mí. «Es como cuando armas el encofrado para una viga maestra. Si quitas las maderas de contención, antes de que el hormigón seque, la estructura entera se te viene encima de la cabeza. Ellos están usando la figura de la integralización patrimonial. Crearon esa firma fantasma, Inversiones del Sur, y pusieron a tu cunado Darío como figura visible. En los papeles parece una reorganización de deudas, pero en el fondo es una transferencia definitiva de tus $450,000 en activos a una cuenta que tú no controlas». «¿Y cuál es la contramano?», pregunté. «El silencio», dijo el viejo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro de acero.
El silencio absoluto. Mi trabajo consiste en preparar la revocación de poderes en el registro civil sin que el sistema lo notifique hasta el segundo previo a la firma. El tuyo es volver a esa casa, sentarte a la mesa, simular que no puedes sostener la cuchara y lograr que la policía haga la toma de muestras dentro de la propiedad en el momento exacto en que te sirvan el plato. Necesitamos la flagrancia. Piensen en eso un segundo. Volver a la mesa, donde la mujer que juró acompañarte en la salud y en la enfermedad te sirve la comida con una sonrisa dulce, sabiendo que cada cucharada tiene la dosis exacta para apagar tu corazón. Que es como trabajar a 30 metros de altura sobre un andamio sin red de seguridad, don Hugo, murmuré, mirando las manchas de tinta en las manos del viejo. Las obras grandes nunca se levantan sin riesgo, Antonio, contestó él, abriendo el cajón de su escritorio para guardar la carpeta azul. Pero si pestañeas un segundo antes de la hora fijada, nos caemos todos. El plano de contragolpe quedó trazado en 3 etapas precisas. Primera, yo debía mantener la actuación de hombre convaleciente durante los próximos 3 días, haciendo creer a Bárbara que estaba listo para rubricar cualquier hoja el viernes antes del mediodía. Segunda, el viejo Hugo tramitaría una medida cautelar de urgencia con un juez amigo para congelar las cuentas bancarias donde habían desviado los $60,000 de la empresa. Tercera, el jueves por la noche, Lucila nos ayudaría a retirar el frasco original escondido en la despensa antes de que lo destruyeran. Salí del despacho de don Hugo a las 4:30 de la tarde. El viaje de regreso en el cajón trasero de la camioneta, bajo la lona rancia que olía a resina de pino y humedad, fue el trayecto más largo de mi vida. Cada bache del camino de piedra me retumbaba en las costillas fisuradas, pero el dolor físico ya no me importaba. Llegué a la casa de la carretera vieja 20 minutos antes de que Bárbara regresara con los niños. Logré acomodarme en la silla de ruedas junto a la ventana del comedor, con las mantas sobre las piernas inmovilizadas y la cara inclinada hacia el pecho, simulando la modorra pesada de la tarde. A las 5:10, la puerta principal se abrió. Los chicos entraron corriendo hacia el pasillo superior, mientras Bárbara avanzaba hacia la cocina cargando 2 bolsas de papel. «Hola, mi amor», dijo al pasar junto a mi silla, dejándome una caricia rápida en la nuca. Tenía los dedos fríos por el viento del patio. «¿Descansaste mientras no estuve?» «Dormí todo el tiempo, Bárbara», le respondí con la voz arrastrada, dejando que la cabeza se me ladeara ligeramente hacia el hombro derecho. «Apenas me puedo sostener sentado». «Pobrecito», susurró con ese tono meloso que ahora me producía una náusea física en el estómago. «Esta noche te voy a hacer una sopa de gallina bien caliente. Ya verás cómo te devuelve el alma al cuerpo». Se dio vuelta hacia la mesada de la cocina y la vi abrir la alacena pequeña, la que estaba arriba del extractor. Escuché el tintineo metálico de los frascos moviéndose sobre la tabla de madera. Y entonces, cuando el plan de don Hugo parecía avanzar en un orden perfecto y silencioso hacia la fecha límite del viernes a las 11:30, la realidad se torció en 3 segundos. El teléfono fijo de la pared de la cocina sonó con un timbre agudo que hizo dar un salto a Bárbara. Ella atendió al segundo tono, dando la espalda a la sala. Apoyó el auricular en la oreja izquierda y escuchó en silencio durante 10 segundos. De pronto, la vi ponerse rígida. La mano derecha, la misma con la que sostenía la bolsa de la farmacia, empezó a temblar ligeramente. «¿Cómo que el registro ya notificó la consulta?», preguntó en un susurro helado, bajando la cabeza como si quisiera esconderse en el hueco de la pared. «¿Quién pidió la copia de los antecedentes de la Sociedad Inversiones del Sur esta tarde?». Escuchó la respuesta del otro lado de la línea sin decir una sola palabra más. Luego colgó el auricular despacio, con un movimiento mecánico. Bárbara se quedó paralizada frente al aparato durante 1 minuto entero. Después se dio vuelta hacia mí muy despacio. La cara dulce y devota que me había mostrado durante 17 años se había transformado en un rostro desconocido, pálido, con la boca apretada en una línea fina y los ojos fijos en mi cara como 2 estacas de hierro. Dio 3 pasos lentos hacia mi silla de ruedas con las manos cruzadas a la espalda. «Antonio»,
me dijo con una voz tan baja que casi se perdía con el rumor de la lluvia en el patio. El abogado me acaba de decir que alguien estuvo haciendo preguntas sobre los activos de la empresa en el centro esta tarde. Se detuvo a medio metro de mi silla, se inclinó hacia adelante hasta que su aliento helado me tocó la mejilla y sacó la mano derecha de la espalda. En la palma abierta llevaba el teléfono viejo que yo guardaba escondido en el galpón del taller. Ese aparato viejo no enciende desde el verano pasado, Bárbara. Mi voz salió raspada, opaca, arrastrando las sílabas con la lentitud exacta de un hombre al que las medicinas le han dormido la mitad del cerebro. Ni un músculo de la cara se me movió. Mantuve la mirada extraviada en el marco de la ventana, donde el agua de la lluvia chorreaba entre las junturas de los ladrillos. Bárbara se quedó rígida frente a mi silla durante 5 segundos infinitos. El olor a pino concentrado del limpiador que acababa de usar en la mesada flotaba entre los dos, espeso y penetrante. Giró la pantalla del teléfono hacia su cara, presionó el botón lateral 2 veces y comprobó que la pantalla continuaba negra, muerta, con la batería completamente agotada desde hacía meses. «Lo encontré sobre el banco de carpintería esta mañana», murmuró, soltando el aparato dentro del bolsillo de su bata con un chasquido sordo. «Pensé que lo habías cargado». «No puedo ni llegar hasta el taller sin que me ardan las costillas», dije, dejando que un temblor liviano me sacudiera los dedos de la mano izquierda sobre la manta de lana. «La cabeza me da vueltas desde el mediodía». Se inclinó sobre mí, me tocó la frente con el dorso de la mano fría y dejó salir un suspiro largo, cargado de una falsa lástima que me revolvió el estómago. La función del teatro doméstico continuaba, pero el escenario se volvía cada vez más angosto. Para ella, la comedia era cuidar a un tullido indefenso. Para mí, la única forma de seguir vivo hasta el viernes a las 11:30 de la mañana era interpretar al perfecto imbécil. «Te voy a traer la sopa», susurró, rozándome la mejilla con las yemas de los dedos. La dejé asentando en la hornalla. En cuanto sus pasos sonaron dentro de la cocina, moví el brazo derecho con una rapidez felina. Saqué la bolsita hermética de plástico transparente que guardaba doblada dentro de la manga del saco de franela. Era el momento. Si quería que la maniobra de don Hugo Bustamante funcionara en los tribunales, necesitaba la muestra fresca de esa noche antes de que el caldo tocara mi garganta. Bárbara regresó al comedor sosteniendo el plato hondo de loza blanca con las 2 manos. El humo subía en espirales perfumadas a laurel y carne de ave, inundando el ambiente con una calidez engañosa. «Come todo, Antonio», me dijo apoyando el plato sobre la mesa de centro y sentándose en la silla de paja justo enfrente de mí. «Te va a hacer bien para la debilidad. Te va a hacer bien. Te va a hacer bien». La repetición de esa frase en mi mente sonó como una burla feroz. Mientras ella se daba la vuelta para buscar el salero en el mueble de la entrada, hundí la cuchara de metal en el caldo, la llevé hacia la boca, pero en el trayecto desvié el movimiento con la precisión que da el miedo. Volqué la mitad del líquido dentro de la bolsa de plástico, oculta bajo la manta de mis piernas, y derramé un chorro pequeño sobre el borde de la loza para simular el pulso inestable de un enfermo. «Se me vuelca la cuchara, Bárbara», gimoteé dejando caer el metal contra el plato con un chasquido agudo. «No tengo fuerza en los nudillos». «No importa, mi amor», dijo ella, volviendo con el salero y limpiando la mesa con una servilleta de papel. «Mañana vas a estar más firme. El abogado va a venir a las 11:30 para que firmes los papeles de la empresa y dejemos todo este asunto arreglado». Me tragué 2 cucharadas de caldo limpio del borde superior, donde el aceite flotaba sin mezclarse con el fondo, y dejé el resto. Ella me miró comer durante 15 minutos sin parpadear, apoyando la barbilla sobre los puños cerrados, vigilando cada trago con la atención de un cirujano. La oportunidad que llevaba 3 días esperando llegó a las 10:10 de la noche. Bárbara subió al segundo piso a bañar a los niños y acomodarlos en sus camas. El sonido del agua corriendo por las cañerías de plomo me indicó que tenía exactamente 12 minutos antes de que volviera a bajar. Hice girar las ruedas de la silla con un impulso desesperado hacia el pequeño estudio
que Bárbara usaba como oficina al lado de la entrada. El ambiente olía a papel impreso, barniz de muebles y humedad estancada. La llave del cajón central del escritorio de nogal estaba puesta en la cerradura de bronce. Giré la llave con cuidado de no hacer ruido. El cajón se deslizó hacia afuera sobre los rieles de madera. Allí, acomodada debajo de unas facturas de luz viejas, estaba la carpeta de cuero verde que contenía los documentos originales de la Sociedad Inversiones del Sur SRL y los extractos bancarios de la cuenta oculta. Saqué el teléfono moderno que don Hugo me había entregado por la tarde, oculto en el cajón de las herramientas. Con las manos sudadas por la tensión, fotografié hoja por hoja. La valuación inflada del depósito de la carretera vieja por $450,000, la firma falsificada de mi cuñado Darío Fontán y la lista de transferencias mensuales de $5,000 que salían de la caja chica de mi empresa hacia la cuenta particular de Bárbara. Un desvío acumulado de $60,000 ejecutado a mis espaldas durante 12 meses. Lo que descubrí en la última página me dejó sin aliento por un instante. No era solo el despojo del predio y los maquinarios. Bárbara había incluido una cláusula de fianza personal que ponía la casa familiar como garantía de las deudas de la nueva sociedad. Si la firma quebraba y estaba diseñada para quebrar en 3 meses, mis hijos perdían el techo sobre sus cabezas. Les confieso algo que no le he contado a nadie en estos meses. Esa noche sentí más vergüenza por mi propia ceguera que rabia contra la mujer que estaba arriba. Haber trabajado 25 años con el lomo doblado sobre las piedras para no ver que la serpiente dormía en mi propio colchón. Guarden bien este dato, porque esta fue la prueba número 3 que terminó por armar la jaula sobre los culpables. Volví a cerrar el cajón de nogal con un chasquido imperceptible. Guardé el teléfono fotográfico en el bolsillo interior del saco y deslicé la bolsa con la muestra de sopa dentro de la estructura hueca de la viga de carvalho que sostenía el estante del pasillo. Un escondite que mi padre había labrado con el escoplo hacía 30 años y que solo él y yo conocíamos. Faltaban exactamente 3 días para el vencimiento del plazo. 3 días para que el reloj marcara las 11:30 del viernes y el destino de mi familia se decidiera sobre una hoja de papel sellado. Rodeé la mesa del comedor y volví a colocar la silla de ruedas en el mismo ángulo junto a la ventana antes de que el ruido del agua en el piso superior se detuviera. Bárbara bajó la escalera a las 10:30, vistiendo su camisón de raso azul y cepillándose el cabello con un peine de carey. Venía tarareando una melodía suave, una canción de cuna antigua que solía cantarles a los chicos cuando eran bebés. ¿Sientes más calor en el cuerpo, Antonio?, preguntó, deteniéndose a mi lado y apoyando sus manos sobre mis hombros. Tengo los pies helados, Bárbara, le contesté sin mirarla. Siento como si la sangre no me llegara a los dedos. Es el descanso que estás necesitando, dijo ella, y por primera vez escuché un rastro de impaciencia en su tono, una vibración fina que revelaba la prisa de quien ve la meta demasiado cerca. Mañana todo va a ser más rápido. Se inclinó, me besó en la frente con una frialdad de mármol y caminó hacia la cocina para apagar la luz principal. Yo me quedé en la penumbra de la sala, escuchando el tic-tac cansado del reloj de pared y sintiendo el peso del teléfono con las fotos presionando contra mi pecho. La trampa estaba montada, el teatro funcionaba y las pruebas dormían dentro de la viga de carvalho. A la 1:10 de la mañana, cuando la casa completa estaba sumida en un silencio de tumba, escuché un sonido metálico que no provenía de adentro. Era un golpe seco, rítmico, como de una vara de hierro chocando contra la reja del jardín delantero. Alguien estaba afuera, bajo la lluvia de la madrugada, haciendo sonar el portón de la entrada para llamar mi atención sin despertar a los de arriba. El chasquido del cerrojo de hierro sonó como un disparo en la penumbra del jardín. Giré la llave de la reja baja con la palma envuelta en un trapo sucio para sofocar el ruido. El agua helada me chorreaba por el cuello, empapándome la camiseta de algodón. Del otro lado del portón no había un desconocido. Era don Hugo Bustamante, cubierto con un capote de goma negro que hedía a humedad y a tabaco de furgón. Sube a la camioneta sin hacer un solo ruido, Antonio.
me dijo en un susurro áspero, tomándome por el codo para ayudarme a salvar la vereda de tierra. Se nos acaba el tiempo. Subí al asiento del acompañante a fuerza de puños y brazos, arrastrando las piernas inmovilizadas hacia la cabina. El coche olía a cuero viejo, a nafta rancia y a serrín acumulado en las alfombras. Hugo encendió el motor sin poner las luces y arrancó despacio por la carretera de la Serra, alejándose de las luces de mi casa antes de acelerar. Descubrí el antecedente, soltó el viejo abogado, manteniendo la vista fija en la franja de asfalto mojado que abría los faros. Esteban Osorio ya hizo este mismo trabajo hace 4 años, en el pueblo vecino de La Cantera. ¿El mismo trabajo?, pregunté, apretándome los nudillos para controlar la rigidez del frío. Idéntico, respondió Hugo, golpeando el volante de baquelita con el pulgar. Una empresa de construcciones, de un constructor de 50 años que sufrió una invalidez repentina. Osorio armó una firma paralela, metió a un pariente endeudado como testaferro, desvió los activos a través de una hipoteca cruzada y despojó a la familia entera de $300,000 en menos de 6 meses. La esposa del hombre cobró el seguro y se marchó a la capital al mes del entierro. Aquella revelación me dejó la boca seca. No estábamos enfrentando una avaricia improvisada de Bárbara ni un tropiezo doméstico fruto de la desesperación. Esto era un esquema criminal probado, una maquinaria perfeccionada en las sombras que elegía hombres de trabajo con las manos llenas de cal y la cabeza llena de confianza para saquearlos hasta la última piedra. Esa fue la señal número 4 que me abrió los ojos de golpe. La frialdad administrativa con la que mi esposa me alcanzaba las pastillas por las noches no era nerviosismo. Era la tranquilidad de quien ejecuta un libreto que ya dio frutos en otra mesa. «Esto cambia el terreno por completo, Antonio», dijo Hugo doblando a la izquierda en el cruce del centro. «Ya no se trata solo de defender tus terrenos o recuperar los $60,000 de la caja chica. Mañana a la mañana, cuando entremos al tribunal, la acusación pasa a ser estafa procesal en grado de tentativa y tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio». Esas 3 palabras resonaron en la cabina del coche como el golpe de un mazo contra una viga de quebracho. Escucharlas pronunciadas por un abogado con 40 años de tribunales me borró el último rastro de duda que aún me quedaba en el pecho. «Tenemos un obstáculo de último momento que nos puede voltear el plan en la puerta del registro», agregó el viejo, bajando la velocidad al entrar al pasaje de los tribunales. Bárbara y Osorio adelantaron la cita con el escribano. Lo van a esperar a las 11:30 de la mañana del viernes. Me volví hacia él con un latido violento en la garganta. «¿De qué hablas, don Hugo?» «Osorio sospecha de las averiguaciones del registro», explicó, deteniendo el vehículo junto a una puerta de madera maciza con reja de bronce. Citaron a la mesa de firma para mañana jueves a las 9 en punto de la mañana en el juzgado de paz. Faltan menos de 9 horas. Si no ingresamos la medida cautelar de congelamiento de activos y la revocación de poderes antes de que el escribano ponga el sello en el acta, el bobo que firma pierde todo el patrimonio sin remedio. El bobo que firma. Otra vez esa frase helada flotando en la conversación como un tufo afoso de obra. «¿Qué necesitamos para frenarlos antes de las 9?» pregunté, clavando las uñas en el tapizado de cuero. «Necesitamos que el perito de la policía reciba la muestra de la sopa y la nota de la muchacha dentro de las próximas 3 horas», respondió Hugo, sacando un sobre de papel madera de debajo del asiento. «Y necesitamos que tu cuñado Darío ratifique su declaración firmada frente al secretario de guardia antes de que amanezca. Sin la firma de Darío desarmando la Sociedad Fantasma Inversiones del Sur, el escribano no detiene la toma del documento por $450,000. Nos bajamos en el pasaje desierto. El aire oliendo a hollín y a lluvia estancada nos calaba los huesos. Durante 3 horas seguidas, rodando en la silla entre despachos a oscuras, pasillos con olor a cera rancia y ficheros de madera carcomida, vi trabajar a la justicia con la lentitud de una mula ciega. A las 4 de la mañana,
En una oficina del primer piso, donde un tubo fluorescente pestañeaba con un zumbido molesto, logramos que el secretario de turno sellara la entrada de las pruebas fotográficas que yo había sacado del escritorio de Bárbara. El sobre con la muestra de la sopa, conservada en la bolsa hermética, quedó depositado en la caja de seguridad de la Fiscalía de Guardia bajo cadena de custodia oficial. Faltaban exactamente 4 horas para que Bárbara y Esteban Osorio entraran al despacho del escribano, convencidos de que daban el golpe final. «Vuelve a la casa, Antonio», me dijo Hugo al dejarme nuevamente junto al portón de la carretera vieja a las 5:15 de la mañana, mientras las primeras luces grises del día cortaban las nubes sobre los techos. «Métete en la cama, mantén la cara de tonto y no digas una sola palabra. A las 8:30 entro yo con la comitiva judicial». Lo que ninguno de los dos sabía esa madrugada era que el enemigo ya se había adelantado un paso dentro de mi propio dormitorio. Me arrastré por el jardín en medio de la penumbra, usando el trapo para no hacer sonar el cerrojo de la reja. Entré por la puerta del depósito, crucé el pasillo con la respiración contenida y deslicé la silla de ruedas hasta el borde de mi cama. Al estirar la mano para correr la manta de lana, me congelé. El colchón estaba vacío. La puerta del ropero donde guardaba mi zapato de trabajo, con la nota original de Lucila, estaba abierta de par en par. Y sobre la mesa de noche, junto a la lámpara apagada, descansaba un plato hondo de caldo humeante, servido a las 5 de la mañana, con una cuchara de metal clavada en el centro. Desde la sombra del rincón, junto a la puerta que daba al pasillo principal, se escuchó un roce suave de tela de raso. «Te tardaste mucho en el taller esta noche, Antonio», dijo la voz de Bárbara, saliendo lentamente de la oscuridad con una llave de bronce apretada entre los dedos. «Tómate el caldo, Antonio, que se va a enfriar». El aire del dormitorio olía a alcohol medicinal y a manteca rancia. Bárbara dio un paso hacia la luz de la lámpara, sosteniendo la llave de bronce entre los nudillos blancos. No traía maquillaje. Tenía unas ojeras oscuras que le hundían los pómulos y la boca apretada como una cicatriz vieja. «Salí a buscar un poco de aire al patio, Bárbara», le respondí con la voz plana, aflojando los hombros para que la sombra de la pared me cubriera el rostro. El pecho me ahogaba. «Tu aire está en esta habitación», murmuró ella, estirando la mano hacia la mesa de noche para rozar el plato de loza. «A las 9 viene Esteban con los papeles de la empresa. Vas a firmar todo sentado en esta cama, bien alimentado, sin dar un solo paso más hacia el taller». Se dio la vuelta, cerró la puerta de entrada con 2 vueltas de llave por fuera y el chasquido del metal resonó en el pasillo. No probé una sola gota de ese plato. Vacié el contenido dentro de un frasco de vidrio vacío que guardaba en el dobladillo del pantalón y lo oculté debajo del colchón. Faltaban 3 horas para la cita en el tribunal. 3 horas en las que mi vida se jugaba entre la calidez de un veneno casero y la frialdad de una firma robada. A las 8:45 de la mañana, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Bárbara entró vistiendo su mejor tapado verde oscuro, el mismo que usaba para las fiestas de la ciudad, acompañada por Esteban Osorio. El abogado traía su abrigo de lana atiborrado de carpetas azules y una pluma de oro en el bolsillo superior. Tenían esa prisa codiciosa de los hombres que creen estar a 1 metro de coronar un despojo. «Buenos días, Antonio», dijo Osorio, apoyando la maleta de cuero sobre mis piernas inmovilizadas sin pedir permiso. El olor a perfume barato y a tabaco frío se extendió por la habitación. «Traigo los folios listos para la rúbrica de la sociedad Inversiones del Sur SRL. Es un trámite rápido de 5 minutos para traspasar los $450,000 de activos y saldar los compromisos del depósito». «¿Y el escribano?», pregunté, fingiendo una lentitud torpe en los párpados. «Nos espera en el juzgado de paz a las 9 en punto», interrumpió Bárbara con esa voz dulce, melodiosa y falsa que durante 17 años me sonó a música celestial. «Firma aquí, mi amor, y nosotros nos encargamos del resto. Ya no tienes que preocuparte por las deudas ni por la obra. El bobo que firma. El bobo que firma». La frase cruzó por mi mente como un relámpago de acero.
Les juro a ustedes que en ese instante no sentí ira ni miedo. Sentí una piedad helada por la pequeñez de dos almas que creían que 25 años de lomo doblado sobre las piedras se podían borrar con 2 trazos de tinta. Tomé la pluma de oro entre los dedos. Bárbara se inclinó sobre la cama, contenida, con los ojos brillando de una ansiedad voraz, esperando el momento exacto en que la punta de metal tocara el papel sellado. Pero no firmé. Dejé caer la pluma sobre la carpeta azul, miré la hora en el reloj de pulsera que perteneció a mi padre y dije con una voz limpia, serena y potente, que retumbó en las 4 paredes: el plazo de las 9 de la mañana se les acaba de vencer. En ese segundo preciso, el picaporte de la puerta principal de la casa crujió con fuerza. Se escucharon pasos pesados marchando por el pasillo de entrada, el golpe seco de unas botas sobre la madera y la voz autorizada de don Hugo Bustamante resonando en el comedor. «Quedan todos notificados por orden del juzgado de primera instancia. Abran la puerta». La cara de Bárbara sufrió una transformación aterradora. La máscara de esposa devota, construida con tanto esmero durante casi 2 décadas, se desmoronó en 3 etapas físicas que jamás voy a olvidar. Primero, una dulzura exagerada, casi infantil, intentando sonreír mientras me tomaba de las manos. «Antonio, mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste?» Segundo, un victimismo histérico, llevándose los dedos al pecho al ver entrar al secretario judicial y a 2 oficiales de policía. «Nos están asaltando. Mi marido no está bien de la cabeza por el golpe del accidente». Y tercero, cuando el oficial de guardia sacó del maletín el informe químico de la fiscalía con el frasco de insecticida envasado bajo cadena de custodia, la máscara cayó por completo. Afloró la voz real, la voz metálica, chirriante, llena de un odio rancio que llevaba años escondido debajo del mantel de la cocina. «¡Imbécil!», gritó Bárbara, abalanzándose hacia la mesa de noche con las uñas abiertas, desfigurada por una rabia animal, mientras un policía la sujetaba por los hombros. «Inútil, tendrías que haberte muerto en la cantera vieja cuando se rompieron los frenos. Un albañil muerto de hambre que se cree dueño de una propiedad». «¡Cállate, Bárbara!», rugió Esteban Osorio, pálido como una sábana de hospital, intentando esconder la carpeta azul detrás de su abrigo, mientras los oficiales le bloqueaban el paso hacia la ventana. «No me callo nada», vociferó ella fuera de sí, escupiendo las palabras frente al secretario de guardia, que tomaba nota de cada sílaba en su libreta oficial. Si no hubiera sido por ese mecánico de poca monta que no supo cortar la manguera como corresponde, hoy no estaría aguantando a este tullido en mi casa. Le di la dosis en cada plato durante 3 semanas y ni siquiera así se moría. La confesión raibosa resonó en el dormitorio con la fuerza de un martillazo en el cráneo. No hizo falta ninguna pregunta más. Los oficiales le colocaron las esposas de acero a Osorio en medio de un silencio absoluto, mientras el abogado temblaba como una hoja seca y miraba al suelo sin pronunciar una sola palabra de defensa. En la esquina del pasillo, apoyado contra el marco de la puerta, con la cabeza baja y los ojos anegados en lágrimas, estaba mi cuñado Darío Fontán. «Ella me obligó, Antonio», sollozó el muchacho frente al fiscal, destruido por la vergüenza. «Ella me dijo que la sustancia en la harina era para dormirte. Yo firmé la sociedad porque me debía $10,000 de juego. Yo no quería que te pasara nada». Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando a la mujer que había compartido mi vida durante 17 años. La vi salir por el pasillo flanqueada por la policía, insultando a los vecinos que se asomaban a la vereda, sin mirar atrás ni una sola vez hacia la habitación donde dormían sus hijos. Me levanté despacio, apoyando los puños sobre el colchón. Las piernas me temblaban como 2 varillas de mimbre bajo el peso del cuerpo, pero logré ponerme de pie sin ayuda de nadie. «El bobo que firma les manda saludos», dije en voz baja, mirando la carpeta azul abandonada sobre la mesa. Salí caminando con pasos lentos, torpes, afirmándome contra la pared del pasillo hasta llegar a la galería del patio. El aire fresco de la mañana, limpio de alcohol y de veneno, me llenó los pulmones por primera vez en 3 meses. Las piernas me flaqueaban tanto
que tuve que sentarme en el escalón de piedra para no caerme al suelo. Pero estaba vivo. Don Hugo Bustamante se acercó a mi lado, se quitó el sombrero de fieltro y me puso la mano en el hombro. «Se acabó la obra, Antonio», dijo el viejo abogado con una sonrisa cansada. «Los $450,000 están a salvo y la fiscalía dictó la prisión preventiva para los 3. «Falta una cosa, don Hugo», le respondí, mirando hacia la carretera vieja donde el sol de la mañana empezaba a dorar los copos de los árboles. El teléfono del pasillo principal comenzó a repicar con un timbre largo, insistente, desesperado, rompiendo el silencio de la casa vacía. El martillo de la jueza cayó 3 veces sobre el taco de madera dura, con un golpe seco que resonó en toda la sala del tribunal. 14 meses pasaron entre aquella mañana convulsa en el juzgado de paz y la lectura final de las sentencias. 14 meses en los que aprendí a caminar de nuevo, primero apoyándome en las paredes de ladrillo visto de la obra y después con un bastón de empuñadura de bronce que me regalaron mis peones el día que volvimos a levantar un galpón. La justicia no es rápida, pero cuando los papeles hablan con la claridad de la prueba pericial, no hay verborragia de abogado que pueda torcer los hechos. Bárbara Fontán fue condenada a 19 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y el uso de sustancias tóxicas, además de estafa procesal. Cuando escuchó el fallo, no lloró ni me miró. Se limitó a arreglarse el cuello de su tapado con un gesto helado de soberbia y salió flanqueada por los guardias hacia la penitenciaría regional. Esteban Osorio recibió 14 años de reclusión e inhabilitación perpetua para ejercer el derecho por liderar la estructura de despojo patrimonial. El mecánico que cortó la manguera del líquido de freno en la cantera vieja fue localizado en el interior y cumple 8 años por estrago intencional. Mi cuñado Darío Fontán no fue a la cárcel. La declaración espontánea que prestó ante el secretario de guardia, sumada a su confesión limpia frente al fiscal, le valió una pena en suspenso con tareas comunitarias. Hoy trabaja como peón de limpieza en un taller mecánico del pueblo vecino, pagando centavo a centavo las deudas de juego que casi destruyen a su propia familia. Toda la maniobra para quitarme los $450,000 del predio de la carretera vieja, el depósito de materiales y las camionetas quedó anulada de pleno derecho. Los $60,000 desviados a la cuenta bancaria oculta fueron recuperados en su totalidad por orden del juez y reintegrados a la caja chica de la empresa de construcciones. Pero la vida no se arregla solo con números en un libro contable ni con sentencias escritas en papel sellado. Mi suegra, la madre de Bárbara, vino a mi casa una tarde de lluvia al mes de terminado el juicio. Era una mujer anciana, cansada, golpeada por la vergüenza de lo que había criado. Se paró en la puerta del patio con una cesta de mimbre llena de empanadas caseras y la cabeza agachada, pidiéndome perdón con una voz que temblaba de dolor. «La culpa no se hereda, doña Elena», le dije, haciéndola pasar al comedor y sirviéndole un café caliente. «Sus nietos necesitan a su abuela más que nunca». Desde entonces la anciana viene todos los domingos a la tarde. Les prepara el almuerzo a mis hijos, cuida los rosales del jardín y jamás toca un frasco de la cocina sin pedir permiso antes. No por desconfianza mía, sino por una dignidad propia que a mí me llena de respeto. El destino de Lucila fue la deuda que más gusto me dio saldar en esta tierra. La muchacha de 23 años que arriesgó su empleo, su tranquilidad y su nombre por un hombre en silla de ruedas, no volvió a trabajar de sirvienta. Le pagué de mi propio bolsillo los 2 años de la carrera de farmacia que le faltaban, hasta que se recibió con honores en la Universidad Central. El día de su graduación, sentados en las primeras filas del aula magna junto a don Hugo Bustamante y mis 2 hijos, aplaudimos de pie cuando le entregaron el diploma. Hoy es la jefa de laboratorio de la clínica del barrio. Cuando viene a comer a casa los fines de semana, se sienta a la mesa como una hija más, y mis pequeños corren a abrazarla apenas la ven cruzar el portón de la entrada. Aquel viernes a las 11:30 de la mañana, la hora exacta en que los culpables pensaban dejarme en la calle como al bobo que firma,
se convirtió en el recuerdo de la victoria de la paciencia sobre la codicia. El bobo que firma. Esas palabras que algún día pretendieron reducir mi vida a la nada son hoy el testimonio de que el trabajo honrado y la frialdad estratégica valen más que cualquier trampa legal. El mes pasado, cuando mi hijo mayor cumplió 14 años, lo llevé de la mano hasta el depósito de herramientas. Abrí el cofre de hierro guardado detrás de la viga de carvalho, saqué el martillo de carpintero con cabo de latón grabado que me dejó mi padre antes de morir y se lo puse en las manos. «Este martillo levantó cada pared de esta casa, hijo», le dije, apretándole los dedos sobre la madera gastada por el sudor de 2 generaciones. «El dinero se puede perder en un mal negocio, pero la honra y el oficio se guardan en la herramienta limpia». Ayer por la tarde, mientras el sol de la primavera doraba las hojas de los eucaliptos de la carretera vieja, nos sentamos todos en la galería del patio a tomar mate. Mis hijos jugaban con el perro cerca del taller. Don Hugo ordenaba sus papeles de jubilado en la mesa de hierro y el olor a tierra mojada llenaba el aire fresco del pueblo. Recordé la noche en que todo se rompió, la noche en que la oscuridad parecía no tener fin y en que la mujer que dormía a mi lado esperaba mi muerte con un vaso en la mano. Giré la cabeza hacia la habitación principal, miré la puerta de madera maciza con la cerradura de bronce reluciente y sonreí en silencio. «Papá, la señorita me pidió que te diera esto antes de irse. Y menos mal que me lo dio. Les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado a lo largo de esta historia, escuchando cada palabra y cada detalle de lo que me tocó vivir. Compartir este testimonio no fue fácil para mí, pero sentía la obligación moral de contarles cómo la paciencia, la fe en la verdad y el trabajo honrado pueden desarmar la trampa más oscura. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes de todo esto que les he contado. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar esa noche al leer la nota en la habitación? ¿Habrían tenido la sangre fría para esperar en silencio o habrían encarado la situación de otra manera? Déjenme su comentario aquí abajo, que los leo a todos con mucho respeto. También les pido un favor muy especial. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país nos están escuchando. A mí me da una alegría inmensa imaginármelos a cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla, reunidos desde lugares tan distintos para escuchar estas vivencias reales que nos unen a todos. Si este relato les tocó el corazón o les dejó alguna enseñanza valiosa, les pido que le den un me gusta al video y se suscriban al canal. Con ese pequeño gesto, nos ayudan muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que tal vez están pasando por un momento difícil y necesitan recordar que la justicia siempre encuentra su camino. Les mando un abrazo muy fuerte, lleno de afecto y gratitud. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, que tengan mucha salud y que nunca les falte la luz en su hogar. Nos vemos en la próxima historia.